Ya, me estaba generando dudas. Es cierto, gracias. Aquí está Joao. ¿Cuántos estudiantes esperamos, Yogis, por el número, para saber cuándo empieza? Son 28 más los profesores que vemos activos, doctora. Ok, ahorita vemos 26 en sala. Vamos a dar 2 minutitos más y podemos iniciar. Pues buenos días tengan todos. Yo creo que ahí está, justamente dimos ya los 2 minutitos. Es un gusto estar con ustedes acá. Antes que otra cosa pase, quiero aprovechar para darles un saludo a sus mamás por el Día de la Madre y a mis compañeras de trabajo que están acá, que también son mamás, pidiéndole a Dios muchas bendiciones para cada una. Vamos a continuar con el curso y he estado haciendo un recorrido por varios temas en el cual hemos visto desde cómo recibimos al niño, qué vamos a hacer cuando ingresa, hemos ido viendo sus diferentes etapas de desarrollo desde bebé y vamos viendo toda la parte como normal, digamos, de la oclusión, incluso cómo recuperamos esa salud que a veces se ha perdido con algunas técnicas restaurativas, operatoria, coronas, pulpotomías, pero llegamos a veces a un punto en el que tenemos que tener, digamos, soluciones para ante situaciones que ya a veces no podemos evitar, como es una exodoncia dental. Entonces vamos a compartir hoy un tema que trata sobre el manejo de ese espacio dentario, cómo nosotros vamos a preservar ese espacio dentario. Yo voy a apagar mi cámara un momentito, pero siéntanse en la libertad siempre de preguntar. Incluso si mis compañeros quieren dar algún aporte, es bienvenido a la clase, no hay ningún problema. Y voy a cerrar mi cámara un momento para poder darles ya la presentación. Ahorita empezamos. Bien, pues el tema que hoy vamos a compartir es precisamente este, manejo del espacio dental en odontopediatría. Es un tema que, como les digo, lleva la secuencia
del curso en cuanto a lo que hemos estado tratando. Hemos visto primero cómo preservamos, antes que nada, las piezas sanas. Vemos la parte de prevención y por eso nos interesa ver cómo se desarrolla el niño y cómo lo vamos ayudando desde bebé para que se preserven esas piezas sanas. Pero a veces no es suficiente y no es siempre la mejor alternativa o lo que mejor acontece, y vamos viendo necesidad de hacer obturaciones y de restaurar los tejidos que se han perdido. Hemos visto qué pasa en un traumatismo, y como parte del traumatismo, en un momento dado, los doctores que me antecedieron el uso de la palabra, tanto el doctor Tarazona como Galvez Sobral, hablaron en un momento dado de qué pasaba si hay alguna malposición dentaria, si por alguna traumatismo se pierde una pieza dental, cómo se maneja esto. Ellos dieron una amplia explicación en las cosas, en el tema que cada uno dio, de cómo solventar esas situaciones. Antes de entrar de lleno al tema, solo les quiero dar un pequeño aviso de parte del doctor Galvez Sobral, a quien acabo de mencionar. La tarea que él les había dejado inicialmente era una tarea en grupo, pero como muchos la empezaron a enviar de manera individual, entonces se abrió un nuevo buzón para que la entreguen de manera individual. Entonces, por favor, tomar nota de esto, y quienes no la hayan enviado, por favor, enviarla. Y si el doctor Galvez Oral quisiera agregar algo, pues no tenga pena, Enrique puede decirlo, y si no, pues continuamos. Vamos a ver entonces, entrar en el tema. Este tema, como muchos de los temas que nosotros vamos viendo, tiene un objetivo, porque nosotros estamos cubriendo un curso en el que nosotros estamos conociendo las partes, las bases de la odontopediatría. El objetivo de este tema es conocer la importancia que tiene mantener esa integridad, o sea, mantener el arco dentario en las mejores condiciones posibles, y sobre todo que esto ocurra durante todas las etapas de desarrollo, porque realmente si nosotros en alguna etapa decimos, es que son de leche, no importa, o sea, ahí después que se vayan saliendo los demás y se arregla la cosa, eso no es una idea muy buena de tener, porque nosotros debemos de tratar de preservar siempre el espacio. Eso es como cuando nosotros tenemos una casa y de pronto queremos tener un espacio para tener un vehículo. Entonces, siempre que tenemos ese espacio del vehículo, queremos preservarlo para que nuestro carro quepa, ¿verdad? Y esto es lo mismo, queremos que el espacio se mantenga para que podamos tener una certeza de que los dientes se van a ir acomodando de una manera armónica, que se va a crear una oclusión funcional, una oclusión que va a ayudar a las además a las otras funciones, perdón, del aparato masticatorio, como lo son la deglución, la fonética, la parte estética, que también es muy importante, a la vez que se previenen las maloclusiones. Vieron ya algo de maloclusiones con el doctor Galvez Sobral. Nosotros ahora vamos a ver cómo vamos a cuidar ese espacio. Yo les digo que siempre cuidar el espacio dental es como cuando nosotros vamos a ir a un concierto y queremos que de pronto van a ir nuestros amigos, pero no todos llegamos a la misma hora. Unos llegan antes, otros llegan después. Entonces, los primeros en llegar, por lo menos así era en mi tiempo, porque ahora son casi sillas numeradas y mesas, pero antes en mi tiempo, los que llegábamos antes o los que llegaban antes, llegaban y empezaban a poner sus suéteres en las sillas de los lados hasta guardar el lugar de todos. Cuando se quitaba ese suéter, el último suéter, se quitaba cuando llegaba el último. Lo mismo pasa con el espacio dental. Cuando nosotros lo vamos a cuidar, vamos a tratar de que se mantenga durante todas las etapas de desarrollo, y hasta el momento que haya erupción la última pieza dentaria, pues vamos a poder tener la libertad de quitar el aparato o el dispositivo que hemos colocado para guardar ese espacio dental. El espacio dental, ese manejo del espacio dental, es un término que se refiere a la importancia del mantenimiento de la integridad del arco. Quiere decir que desde las etapas iniciales, como les decía, vamos cuidando que las piezas dentarias tengan un lugar adecuado para salir. Por eso es que nos importa la prevención, por eso es que nos importa después ir restaurando, ir fortaleciendo las piezas para que se mantengan, porque definitivamente, vamos a verlo más adelante, el mejor mantenedor de espacio que vamos a tener en la boca es la pieza dental. Y por eso nosotros vimos este tema hasta ahora, que hemos visto muchas cosas previas, porque hemos tratado de preservar la pieza dental en su lugar, ya sea aunque haya tenido caries, aunque haya tenido una pulpitis o una injuria de la pulpa, o aunque haya habido un traumatismo, hemos tratado hasta el último momento de mantener la pieza dental. Pero si en un momento dado esto no es posible, entonces vamos a recurrir a otras formas de preservar ese espacio dentario. Es importante tener algunas consideraciones. Yo les hablaba en la clase anterior
que era importante cuando vimos desarrollo de la oclusión, esta oclusión normal del niño. Hay algunas características que nosotros tenemos que refrescar ahora y es importantísimo que nosotros nos recordemos de esos temas, porque cuando vamos a colocar un mantenedor de espacio, todo eso es importante. Recordar qué es perímetro de arco, recordar cuál es la forma ideal del arco, qué tipos de arco hemos tenido y de acuerdo a esos tipos de arco, qué pronóstico podemos tener, tenía o no espacios fisiológicos el paciente, porque el tener espacios fisiológicos, yo se los decía en su momento, es tener como un guardadito. Era el pacientito que a ver, la mamá decía, la mi sobrinito tiene los dientes bien pegaditos y se ven lindos, los de mi hijo están separados, pero estar separados era precisamente ese guardadito, el tener el espacio para que las piezas permanentes, que son mayores en diámetro mesio-distal, quepan en el arco y vayan tomando una posición adecuada. Es importante también que recordemos la longitud de arco, de dónde a dónde la vamos a medir. Y recordemos que esta es una medida que va a pasar una línea paralela. Me gustaría que alguno de ustedes me contara qué recuerdan que es la longitud de arco. A ver, cuando los vi entrando, algunos nombrecitos, yo vi por ahí, ¿me puedes ayudar? De lo que te recuerdas que era la longitud de arco. A ver, ¿quién quiere participar? Perdón, doctora, ¿me habló? Es que solo escuché Joa entrecortado. Perdón, sí. ¿Tu nombre se escribe, se pronuncia Joab o Joab? Me dicen Joab, pero me dicen Joab también, no hay problema. Ok. Bueno, quería ver que nos recordáramos qué era, y tú me puedes ayudar, la longitud de arco. Es una medida. ¿Y cómo la medimos? Es como un perímetro de arco dental. No. Como la distancia que existe, ¿no? Hay dos medidas importantes. Una cosa es el perímetro de arco y la otra es la longitud de arco. La longitud es de anterior a posterior, ¿no, doctora? Okay, sí, ¿cómo la medimos? O sea, desde la cara distal. ¿La cara distal de? Del segundo molar. Ajá, vamos a hacer una línea. Hago una línea que va a unir una cara distal con la del otro lado y luego pasando por, si no estoy mal, por las zonas interproximales hasta la cara distal del segundo molar temporal del lado opuesto. Bueno, esa es el perímetro de arco, que es el que pasa por las caras bucales y bordes incisales, el perímetro de arco. Pero la longitud de arco, ¿saben? Solo cuando me hablen, díganme solo quién me habla, porque yo no logro ver aquí sus nombres, pero está bien, participen y no hay pena de que vamos entre todos armando el concepto. A ver, ¿quién más? ¿Quién se recuerda ahí qué era la longitud de arco? Es esa distancia de la cara distal de las segundas molares y una línea que se traza desde la cara mesial de los centrales hacia la intersección con la otra línea. Ajá, es una medida perpendicular, ¿verdad? Donde topa la línea que pasa por la cara mesial de los incisivos y topa con la línea que se forma desde las caras distales de los segundos molares. Esa es la longitud de arco. Y ese es un término que es muy importante refrescar. Si ahorita no lo están teniendo muy en la mente, en la punta de la lengua, revisar esas notas, porque esto va a ser muy importante para poder preservar ese espacio dentario, así como tener también en cuenta la secuencia de erupción dentaria. ¿Qué pieza va a salir y qué pieza espero que vaya tomando su lugar en ese arco dentario, ¿verdad? También es importante tener en cuenta cuáles son las modificaciones que va a sufrir el arco dental. Los arcos dentarios básicamente reciben dos modificaciones de manera natural. Una de ellas se produce con la salida del primer molar permanente, que es alrededor de los 6 años, que se conoce como. ¿Cómo se conoce esa modificación del arco? ¿Están muy calladitos o todavía están durmiendo?
¿Cuál es la modificación que se produce al hacer erupción la primera molar permanente? A ver. Me voy a conectar en mi teléfono para poder ver la lista y poderles preguntar por nombre, porque están muy callados. Vamos a ver. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces a ver, aquí está. Astrid, cuéntame, ¿cómo se llama la modificación que se produce cuando hace la erupción la primera molar permanente a los 6 años de edad aproximadamente? La modificación, dijo, ¿verdad, doctora? ¿Y sí? Creo que es cuando ya empieza, no estoy segura si es que se pierde o en realidad se utiliza uno de los espacios dentarios de los que ha estado hablando. Sí, se utiliza esa expensas de la utilización de unos espacios que tienen un nombre específico. ¿Cómo se llaman esos espacios? Creo que es el desplazamiento mesial temprano. Muy bien, que se produce a expensas del cierre del espacio primate, ¿verdad? Que son de los espacios fisiológicos que habíamos hablado. Por eso es importante que recuerden esa clase, que está íntimamente relacionada. Ahí en la otra modificación se produce aproximadamente entre los 9 años y medio y es a expensas de la erupción de la segunda molar permanente. ¿Cómo se llama esa modificación? Si la de los 6 años es de desplazamiento mesial temprano, la de los 9 años se llama Desplazamiento mesial tardío, ¿no? Correcto. Y lo que se utiliza aquí ya no son los espacios primates, sino que se utiliza otro espacio, que es la diferencia entre una sumatoria. ¿Qué es lo que se utiliza para que se dé ese desplazamiento? ¿A expensas de qué se da ese desplazamiento? ¿Qué espacio se usa? A ver, Brandon, ¿cuál es el nombre de ese espacio? En el desplazamiento mesial temprano se usaba el espacio que tenían los espacios primates. Aquí, en el tardío, vamos a utilizar otro espacio que se conoce como... Tiene un nombre un poquito largo y un poquito raro, pero... ¿No son los espacios fisiológicos? No, los espacios fisiológicos ya se cerraron a medida que fueron saliendo los incisivos y que fue saliendo la primera permanente, se cerraron esos espacios fisiológicos. Pero quedaron otros espacios que se dan cuando es el recambio dentario de las premolares. Hay una sumatoria que es mayor en piezas primarias que en permanentes. Ese espacio que queda se conoce como... El espacio de deriva. Correcto, leeway space o espacio libre de deriva. El leeway space o espacio libre de deriva muchas veces es el espacio que vamos a conservar al colocar un mantenedor de espacio, porque muchas veces las piezas dentarias no tienen suficiente espacio para alojarse en los arcos dentarios y necesitamos que esta discrepancia de diámetros se mantenga para que los dientes permanentes se acomoden bien en el arco. Entonces necesitamos colocar un mantenedor de espacio, como vamos a ver más adelante, para mantener este espacio. Quiero que guarden esa idea en su mente y que si necesitan hacer relectura de estos términos, lo hagan, por favor, porque van a tener que realizar un trabajo y va a ser importante que lo tengan muy fresco. También otra cosa que es importante es tener en cuenta la pérdida prematura de piezas dentales. Y prematuro es cuando se caen antes del momento de su exfoliación. También puede haber una pérdida de espacio prematuro cuando hay caries dental, porque las piezas empiezan a perder minerales, entonces se hace una disminución de los diámetros mesodistales y entonces eso también nos hace que vaya cambiando el espacio que tenemos disponible. Hay algunos conceptos básicos. Yo no voy a ahondar mucho en ellos porque van a verlo también en la siguiente clase con la doctora Ingrid Molina, pero se los voy a mencionar porque es importante que lo tengan en cuenta. El espacio disponible
que es el espacio con el que contamos en boca, el que tenemos en la boca, y vamos ya, la otra les va a dar la explicación de cómo se mide y cómo se obtiene, pero también vamos a tener en cuenta un espacio necesario. No es lo mismo, porque el espacio disponible es lo que, como les decía, es el que tenemos en la boca, mientras que el necesario es el que al hacer una medida de los diámetros o una predicción de los diámetros mesiodistales de los permanentes, tenemos que ver cuánto espacio necesitamos, o sea, de acuerdo a esos diámetros de los permanentes que van a ocupar el lugar de los primarios, vamos a ver cuánto espacio necesitamos y cuánto espacio tenemos. Igual yo regreso a la compra de un vehículo. A veces tenemos un carro pequeñito que cabe en el garage, pero si se quiere comprar una camioneta, hay que pensar, ¿cabe o no cabe? Entonces, lo mismo pasa acá. Esos términos los vamos a ver más detenidamente en la próxima clase con la doctora Molina. Cuando a ella le toque el tema, yo dio dos clases ahorita seguidas. Vamos a tener en cuenta también la erupción, la secuencia de erupción del paciente, qué piezas van a estar en periodo de recambio y cómo se van a ir desarrollando por ese periodo de erupción dentaria las estructuras óseas. Vamos a ir teniendo en cuenta el crecimiento de los maxilares, y en eso tenemos que recordar términos que ya vimos antes, como por ejemplo la distancia intercanina. A medida que se va dando el recambio dentario de los incisivos inferiores, se da un apretamiento, por así decirlo, en lo que son las piezas anteriores. Ese apretadito hace que se estimule el crecimiento se aumente la distancia intercanina, y al aumentar la distancia intercanina de los incisivos inferiores, también se aumenta la distancia intercanina de los superiores, y ahí hay otra ganancia de espacio. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta al momento de estar decidiendo qué hacer para mantener el espacio dentario de nuestro paciente. Algo importante también son las extracciones. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de extracciones que podemos realizar. Una de ellas es, por ejemplo, la extracción prematura, cuando se decide sacar una pieza dentaria porque está causando mucho problema, ya no es posible restaurarla, a veces hay fractura o se perdió por un traumatismo y hay que sacar el remanente de esa pieza, o sea, el resto radicular que quedó, pero se saca antes del momento de la exfoliación. Eso se llama una extracción prematura. Las extracciones seriadas son las extracciones que se realizan cuando se tiene muy claro un plan de tratamiento, especialmente esto lo usan muchísimo los ortodoncistas, ¿verdad? Porque se utiliza para sacar series de dientes, por ejemplo, primeros premolares, segundos premolares, o primeros superiores y segundos inferiores, o hacer, digamos, la extracción, por ejemplo, de las cordales, que sacan todas, son extracciones seriadas porque se saca una misma serie de dientes en ese acto de extracción dentaria. Y también está la extracción guiada. La extracción guiada es cuando nosotros vamos a decidir para que el tratamiento se vaya llevando de la mejor manera, ir sacando algunas piezas que, por ejemplo, podría darse el caso de que necesitamos que se alinee el sector anterior en los incisivos, pero los caninos nos están interfiriendo la salida de un lateral. Entonces, podemos en ese momento tomar la decisión de decir, bueno, vamos a sacar el canino, si ese es el caso, aunque nuestro primer recurso no sería tanto sacarlo como hacer una tajada, o sea, un corte proximal para ir ganando ese espacio, pero si no se logra, se decide en un momento dado sacar los caninos. Regularmente, esta extracción guiada, nosotros la vamos monitoreando, por eso se llama guiada, y nosotros la vamos planificando, es parte de un plan de tratamiento, y no la podemos sacar a lo loco, sino que tenemos que conocer esa secuencia de erupción y la edad del paciente para saber si es el momento oportuno para realizar esa erupción guiada. Además, es importante tener en cuenta cuando hacemos una extracción guiada, nosotros tenemos que procurar sacar de ambos lados para preservar otra estructura que también conocimos en el desarrollo de la oclusión normal, que es la línea media. Cuando nosotros sacamos a veces una pieza de un lado, pero no sacamos la del otro lado, corremos el riesgo de que la línea media se nos corra. Por eso es importante que esta extracción guiada sea bien planificada y sea bien de nuestro conocimiento cómo va el proceso de erupción dentaria del paciente, y tenemos que tomarnos esos tiempos. Vamos a ver en las siguientes clases cómo nosotros podemos planificar un tratamiento, pero teniendo antes de eso un análisis
de cómo estaría la oclusión, de qué expectativas tenemos, de cómo queremos que se vaya dando esa erupción dentaria para que al final todas las piezas permanentes salgan en la arcada y permanezcan de la mejor manera posible alojadas en las bases óseas. Entonces también vamos a ver que esas modificaciones de los arcos dentarios de las que estábamos hablando se producen durante el recambio dentario. Ya habíamos hablado que una de ellas se da a expensas del leeway space o espacio libre de deriva, que no es más que la diferencia entre las sumatorias de los diámetros mesiodistales de caninos y molares primarias, que es mayor a la sumatoria de los diámetros mesiodistales de premolares y caninos permanentes. Por lo tanto, ahí tenemos otro guardadito, así como en los espacios fisiológicos teníamos un guardadito, en los espacios primates también, aquí en el leeway space también tenemos otro guardadito, y muchas veces esos guardaditos necesitamos cuidarlos si vemos que hay una necesidad de que así sea. Vamos a ver adelante por qué podemos necesitar guardar estos espacios. También a veces es importante que los desplazamientos que habíamos platicado, como el desplazamiento mesial temprano y tardío, a veces tenemos que evitar que se dé esa migración de las piezas hacia mesial cuando necesitamos que esos milímetros que tenemos como guardaditos se mantengan para que los permanentes entren. Para eso tenemos que hacer un análisis de cómo está nuestro espacio necesario, nuestro espacio disponible, y lo vamos a ver más adelante. Además, es importante tener en cuenta cómo se fue dando el desarrollo de esa etapa de patito feo. Si las piezas fueron saliendo en tiempo, si están todas las piezas realmente en los incisivos, están realmente colocados armónicamente en el arco dentario, o hay que hacer algo para que en ese momento se pueda ir guiando la erupción y el acomodamiento de todo el sector anterior. Vamos a ver que también se pueden producir otros cambios en los arcos dentarios, y estos se dan específicamente por la pérdida prematura de piezas. Uno de ellos puede ser que haya una alteración en la sobremordida horizontal y vertical. También puede haber alteraciones en la distancia intercanina. Si, digamos, si nosotros sacamos una pieza dentaria de manera muy anticipada, vamos a interrumpir este crecimiento que se da a nivel de caninos para que se acomoden las piezas dentarias. Entonces, eso también tenemos que cuidarlo, y no es solamente de sacar piezas. Regularmente el sacar una pieza debe de tener de la mano una solución para preservar el espacio dental. Es importante también que si hay modificaciones de la longitud de arco, como veíamos, que se puede producir por caries o por traumatismo, o del perímetro de arco, también por las mismas razones, tenemos que ir a veces buscando las alternativas en el momento adecuado. Lo ideal sería cuando nosotros vemos al paciente desde muy pequeño y le vamos dando un seguimiento, ¿verdad?, de tratamiento. No siempre es el caso. A veces nos llegan los pacientes ya con el problema instaurado y nosotros tenemos que ver cómo lo solucionamos. Es importante para eso que nosotros tengamos un amplio conocimiento de lo que está pasando en ese proceso de erupción dentaria y de recambio dentario, para que nosotros podamos explicar a los papás por qué es necesario preservar ese espacio. La idiosincrasia de nuestro país, a veces se hacen jornadas de exodoncia, pero ahí murió. O sea, no se solucionó más que el dolor en ese momento, con todo respeto, porque después de esto no hubo una segunda jornada de mantenedores de espacio en el cual estamos velando porque la oclusión que viene después con la salida de los permanentes también se mantenga, ¿verdad? Entonces hay que explicarle a los papás por qué razón es importante usar estos aparatos y qué beneficio traen para su hijo. Algunas consideraciones importantes son dónde se perdió la pieza dentaria, porque no es lo mismo perder un incisivo que perder una molar. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo por el elemento estético, porque claro, perder una pieza anterior, el doctor Taracena nos presentaba en su clase cómo a una familiar suya le hicieron una modificación de un mantenedor de espacio precisamente para reponer las piezas anteriores. Pero esto es muchas veces por estética, porque realmente cuando se pierde tiene mucho más impacto en el desarrollo de la oclusión perder una pieza posterior, porque hay migración de las piezas posteriores hacia mesial y hay pérdida del espacio. Entonces, es importante tener en cuenta dónde se perdió esa pieza dentaria, cómo interviene eso en la oclusión del paciente y de qué tamaño es el espacio de que vamos a disponer al momento que se tiene esa pérdida prematura. Si nosotros
podemos controlar ese espacio dentario al momento mismo en que se hace la extracción, tenemos un mejor pronóstico que si cuando nosotros vamos a interferir, cuando ya tiene algunos meses de haberse sacado la pieza y ya hubo esa migración de piezas. En el sector anterior, por ejemplo, cabe mencionar que si son los incisivos los que se pierden, no hay migración porque los caninos, mientras se mantengan en su lugar, preservan la longitud de arco porque esta es una pieza que da la curvatura del arco y por sus características anatómicas, entonces no permiten esa mesialización y no hay pérdida de espacio en el sector anterior. En el sector anterior, como les decía, a veces el problema es más de forma estética o por la función específicamente fonética, ¿verdad? De cómo se pronuncian algunos vocablos, que lo habíamos visto también en la clase con el doctor Galvez Sobral. Vamos a ver entonces que estas consecuencias de esta pérdida prematura nos puede traer alguna dificultad masticatoria. El paciente puede tener dificultad para comer algunos alimentos y sobre todo a veces también para digerirlos, ¿verdad? También puede haber una alteración del habla y sobre todo hay una modificación del espacio, que es lo que yo les estaba contando hace un momentito. En este proceso de recambio dentario y en este proceso de pérdida prematura de piezas, intervienen algunas fuerzas que son importantes y que siempre debemos de tratar de mantener en equilibrio. Una de ellas es las fuerzas oclusales, o sea, las fuerzas que se dan por la masticación, las fuerzas musculares, o sea, cómo el músculo responde también o colabora para mantener ese equilibrio de las fuerzas que van a chocar contra las piezas dentarias y las fuerzas eruptivas, ¿verdad? Cuando una pieza dentaria va haciendo erupción, lleva cierta fuerza. De pronto tenemos a un paciente que nos visita y dice, mire doctora, es que ya hace mucho rato que se le cayó el diente y no ha salido el que va a estar en lugar de él, ¿verdad? Y muchas veces es porque se ha perdido esa fuerza de erupción y algunas veces esa fuerza de erupción se da precisamente porque al haber una pérdida prematura hay una mesialización de piezas, se cierra el espacio y la pieza quiere salir, pero ya no logra salir porque el espacio con que cuenta para salir ya no es suficiente para que la pieza se coloque adecuadamente en el arco dentario. Por eso necesitamos mantener la integridad del espacio dentario para poder tener la facilidad, por así decirlo, de ir guiando ese proceso de erupción dentaria. Tenemos que hay varios tipos de déficit de espacio o pérdida de espacio. El déficit de espacio se clasifica en 3 tipos, un déficit primario, un déficit secundario y un déficit terciario. Cada uno tiene un momento diferente en el cual aparece, no siempre aparecen los 3 en un mismo paciente. El déficit primario es una discrepancia que se da por la discrepancia ósea dentaria. Esto tiene mucho que ver con la herencia del paciente. A veces los pacientes van a heredar el tamaño de las bases óseas de los maxilares de uno de los progenitores y el tamaño el diámetro mesodistal de las piezas de otro, y a veces es cuando se conjugan, a veces las piezas permanentes no caben en el arco dentario porque son muy anchas y la base ósea no es tan amplia como se deseara para que estas piezas... Entonces, esto ya es un déficit de espacio y se conoce como un déficit de espacio primario, ¿verdad? Nosotros a veces en el consultorio dental, cuando estamos viendo niños y cuando acabamos de salir de nuestra carrera y nos hemos graduado, a veces nosotros no vamos a resolver de manera inmediata esta pérdida de espacio, pero si nosotros tenemos conocimiento de ese déficit primario de espacio, podemos hacer la referencia oportuna al especialista, que en este caso sería el ortodoncista, para que realice la intervención que amerita nuestro paciente para resolver este problema. El déficit de espacio secundario se refiere a la pérdida prematura de piezas, o sea, hay una disminución de la longitud de arco, por eso yo preguntaba el término al principio, y es importante que lo vuelvan a revisar porque estaban ahí medio dormidones y no lo tenían muy claro, que esa longitud de arco se puede reducir cuando hay caries dentaria o cuando hay extracción prematura de piezas, o hay un trauma dental que la pieza se ha fracturado, ¿verdad? Entonces, esa es un déficit de espacio secundario, que es secundario porque es a consecuencia de una acción anterior. O sea, hubo un proceso de caries y secundariamente al proceso de caries hay un déficit de espacio. Hubo un traumatismo y consecuentemente al traumatismo hubo un déficit de espacio. Por eso es un déficit
secundario. Hay también el déficit terciario, que este es cuando nosotros tenemos algunas situaciones que se dan por una pérdida tardía o por una disminución del perímetro del arco. No, aquí ya no estoy hablando de longitud de arco, sino de perímetro de arco, o sea, la conformación, esa parabólica que debe tener el arco. Y esto se da durante el desarrollo dental. Por eso es que es importante si nosotros podemos monitorear al niño y conocer, por ejemplo, otras situaciones como que también pueden afectar en este déficit terciario, como es, por ejemplo, la anquiloglosis dental. A veces eso nos puede, es anquilosis, perdón, que es una pieza dentaria, anquilosis, perdón, que puede afectar este tipo de déficit terciario, que se da como una situación que se puede producir en un momento específico del desarrollo dental y que nosotros tenemos que tener conocimiento de qué pasa si el desarrollo se ve alterado en alguna de sus etapas. Para la preservación del espacio dental, la idea más clara, que ya la mencioné y que quiero que conserven en su corazón, es que el mejor mantenedor de espacio es la pieza dentaria. Por eso vamos a recibir este tema hasta ahora, pero hemos tenido previamente toda una temática que nos permite ver cómo conservar esa longitud de arco y cómo preservar la integridad de las piezas de la mejor manera posible. Claro, si empezamos desde muy bebé, si tenemos una prevención fuerte, si tenemos esa secuencia, esa llegada, ese encuentro con el paciente cada 6, 3 o cada año, vamos a tener mejores resultados que cuando el paciente lo vemos de manera esporádica o aislada. Entonces, el mejor mantenedor de espacio va a ser siempre la pieza dentaria. Veamos entonces qué son los mantenedores de espacio. Los mantenedores de espacio, por definición, son aquellos aditamentos que nosotros vamos a colocar en la boca del paciente precisamente para conservar el arco dentario, la longitud de ese arco y saber que nosotros vamos a tener un arco en el cual las piezas dentarias van a poderse alojar de manera armónica, que van a ir ayudando a esa colocación de cada pieza en el momento de su erupción dentaria y que van a tener una incidencia directa en lo que es la función del todo el aparato masticatorio. Los mantenedores de espacio, como les digo, son aparatos que nosotros vamos a construir. Esta es una de las alternativas de tratamiento que nosotros vamos a darle al paciente cuando llega, por ejemplo, a la clínica de la Facultad de Odontología. Vamos a colocar mantenedores de espacio, o sea, vamos a tener nuestra incidencia en el tratar de mantener el espacio con el que ya contamos. A veces cuando veíamos en la clase anterior que es necesario colocar algún aparato para poder minimizar los daños de un hábito. A veces nosotros nos toca en la clínica, sobre todo en la Facultad de Odontología, tener el ojo clínico para decir, mi paciente tiene este hábito y hay que ponerle tal aparato, pero no lo vamos a colocar nosotros en la escuela porque nosotros vamos a colocar aparatos pasivos regularmente o con muy ligera fuerza, que vamos a ver más adelante, y vamos a tener que tener esa visión de referir al paciente al especialista para que de manera oportuna vaya tratando al pacientito que estamos viendo en la clínica, ¿verdad? Nuestro sueño fue por muchos años que se tuviera un posgrado de odontopediatría para que al momento de que el paciente está siendo atendido por los estudiantes del grado, que son la licenciatura, en un momento dado pudieran interactuar con los estudiantes del posgrado de odontopediatría y pudieran atender esos pacientes que están teniendo problemas con hábitos y maloclusiones, ¿verdad? Porque ellos ya están en otra etapa de formación que tienen la capacitación para poderlo hacer. Nosotros nos tocaría tener el ojo clínico para decir, el paciente va a necesitar un aparato para componer ese hábito. Pero mientras el paciente también a veces está en el proceso de recambio dentario y tenemos el riesgo de perder el espacio dental, vamos a colocar mantenedores de espacio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que estamos viendo ahorita. Se utilizan porque previenen el desplazamiento de las piezas, o sea, es donde yo les digo, lo que van a utilizar es, previenen que se haga una pérdida de ese espacio dentario que tenemos que preservar. Muchas veces al hacer una predicción de espacio, como lo vamos a ver más adelante, vemos que, por ejemplo, el espacio que se está guardando mientras no se han caído las piezas primarias posteriores, es un espacio que tenemos que preservar porque el paciente lo necesita usar en su integridad.
sin que se pierda ni 1 milímetro. Y entonces, antes de que haga erupción la segunda molar permanente, decidimos colocar un mantenedor de espacio que nos asegure que al momento que se da el recambio dentario, ese leeway space o espacio libre de deriva se va a mantener y las piezas permanentes van a poderse alojar en el arco dentario sin mayor problema. Pero tenemos que hacer esa predicción que vamos a ver más adelante. Entonces, esto nos va a ayudar a prevenir esa pérdida de espacio y por lo tanto nos va a ayudar a conservar la longitud de arco. Por eso vamos a usar los mantenedores. Además, requieren que sean monitoreados constantemente. No voy a poner un mantenedor de espacio y ya mi paciente se desapareció. Tengo que tener constante relación con ellos, ver cómo está, irlo chequeando, ver si no ha tenido alguna situación en la cual se dañó la estructura de ese mantenedor del espacio, ¿verdad? Tenemos que ver que no interfieran con las funciones básicas y especialmente que no interfieran con el proceso de erupción de las piezas permanentes. Es muy común que muchas veces se coloca un mantenedor de espacio, el paciente se desaparece y cuando vuelve a ver es que, mire, fíjese que le pusieron esto, pero la pieza no le puede, claro, no sale la pieza porque el mantenedor está haciendo su trabajo y entonces no le está permitiendo salir a la permanente que es la sucedánea. Pero por eso es importante ese monitoreo constante. Veamos los beneficios potenciales de los mantenedores de espacio. Son 3. Uno es prevenir, otro es interceptar y el otro corregir. Cuando queremos prevenir es que vamos a hacer un diagnóstico previo a que se dé todo este proceso de recambio y entonces vamos a ver si el paciente cuenta con el espacio suficiente o no lo tiene y qué podemos hacer. Ahí vamos a anticiparnos a la situación que pudiera suceder de pérdida potencial del espacio. Interceptar es cuando nosotros de manera oportuna intervenimos. Quiere decir, por ejemplo, lo que yo les decía, estamos viendo que al hacer un análisis de espacio, estamos viendo que a veces necesitamos que ese espacio, por ejemplo, de leeway space se mantenga intacto, porque para que las piezas permanentes tomen su lugar sin que salgan en rotación o con algún problema de acomodamiento en el arco dentario. Eso es interceptar en el momento del desarrollo. O sea, en el momento del desarrollo me doy cuenta de lo que necesito hacer y entonces decido colocar un mantenedor de espacio, ¿verdad? Y cuando es corregir, son los mantenedores que utilizan los ortodoncistas, utilizamos en el consultorio dental para poder hacer ese movimiento de piezas sin que se muevan algunas de ellas, como por ejemplo las molares, que se mantengan, muchas veces se quiere como ideal, que se mantengan en su lugar en lo que hacemos el movimiento de las otras piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, esto ya es cuando los mantenedores tienen un beneficio de corrección. Tenemos que tener algunas consideraciones clínicas para colocar un mantenedor de espacio. Uno de ellos es tener un diagnóstico muy claro de por qué se dio la pérdida prematura de piezas. Tener ese diagnóstico nos ayuda a conocer también esa historia clínica del paciente. Por eso es importante hacer una anamnesis muy completa y tener conocimientos de sus hábitos de alimenticios, de su rutina de limpieza y de todas estas situaciones que a nivel cultural y familiar se dan, ¿verdad? Para saber por qué razón estamos ante un paciente que tuvo pérdida prematura de piezas. También tenemos que decidir si es oportuno intervenir o no. Y para eso tenemos que conocer la secuencia de erupción dentaria. Si la pieza dentaria está próxima a hacer erupción, entonces la gran pregunta es, ¿lo coloco o no lo coloco? Porque si ya solo le falta a la pieza, ya tiene formado más de 2/3 de la raíz, entonces ya solamente esperamos su erupción en el arco dentario. Entonces, para decidir si intervenimos o no, tenemos que tener este conocimiento de estos conceptos básicos que hemos hablado y sobre el proceso de erupción dentaria, de la edad del paciente y sobre todo de sus antecedentes. Hay pacientitos que tuvieron su primera pieza dentaria en boca a los 11 meses, no es lo mismo que el pacientito que hizo erupción, la primera pieza dentaria a los 6 meses. Entonces, todo este récord familiar y ontológico de la historia médica y ontológica anterior es importante para que nosotros tengamos en cuenta si intervenimos o no y en qué momento. ¿Y qué resultados